Muy buenas noches. Muy buenas noches a todas las personas que se van sumando a esta charla, que es una charla muy especial el día de hoy. Nos pueden ir escribiendo en el chat como siempre de dónde nos están escuchando en esta noche tan especial. Y es muy especial porque es justamente la charla número 7, que es nuestra charla de cierre. Y tenemos invitados especiales y también nos acompaña nuestra presidenta actual, Mónica del Sol, nuevamente. Bienvenida, Mónica. Gracias, Javier, desde San Luis, qué lindo. Majo, ¿cómo estás? Siempre presente, Majo. Siempre presente. Bueno, buenas noches a todos, sí, y a todas las que se van sumando. Vamos a dar inicio puntual, como siempre lo hemos realizado. Hoy nos acompañan Leonardo y Benedicto. Ya vamos a estar conociendo un poquito más acerca de ellos. Gracias, Lore, por conectarte desde Ecuador. Gracias, Adriana. Bienvenida. Bienvenidos a todos y a todas. Bueno, vamos a dar inicio como siempre lo hemos realizado. Sí, en este caso vaya a ser una pequeña presentación para conocer un poquito más de la trayectoria profesional de estos presidentes que nos acompañan el día de hoy. ¿Sí? Me van a confirmar, por favor, que se ve. Creo que Se sí. ve. Muchísimas gracias. Bueno, damos inicio. Hoy es nuestra séptima charla, como les mencionaba, es nuestra charla de cierre. Así que nos acompañan dos personas muy especiales para nosotros. Está Benedicto Hooks, presidente del capítulo en el año 2014. Él es un ingeniero argentino especializado en el desarrollo de proyectos con experiencia en automatización y control dentro del sector energético en toda Latinoamérica. Colabora con empresas para implementar soluciones que optimizan procesos, mejoran la eficiencia operativa y refuerzan la seguridad en infraestructuras críticas. Su experiencia incluye análisis de sistemas SCADA, reconversión de sistemas de automatización y liderazgo en el diseño y desarrollo de interfaces gráficas. Ha ocupado puestos de liderazgo en el MDN Tech, Rockwell Automation, Wood e Easy Mustang, gestionando infraestructura de TI, servicios de seguridad de la información y oficina de gestión de proyectos. Además, ha sido profesor en Andem Business School. Bienvenido, Benedicto. Gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar en este evento. Me encanta la idea. Vamos que sí. Y también nos acompaña Leonardo Vázquez Resinovsky, presidente del capítulo del 2019. Él es ingeniero civil con 20 años de experiencia en gestión de proyectos en sectores como construcción, oil and gas, minería en Argentina y Europa del Este. Cuenta con MBA en finanzas de la Universidad Francisco de Vitoria, España, y una maestría en administración de proyectos en la Universidad de Management Suiza, Ginebra. Ha liderado proyectos de gran escala, incluyendo la coordinación de portafolios de proyectos para Repsol YPF, gerenciamiento de proyectos mineros y petroleros en Skanska, Latinoamérica y proyectos internacionales en la República Checa, además de desempeñarse como gerente de construcción en Schulenberg. Actualmente es socio gerente de una desarrolladora inmobiliaria en Rosario. Es miembro activo del PMI desde 2006 y con participación evidentemente en roles de liderazgo, presentaciones en congresos internacionales y liderazgo como presidente evidentemente del capítulo entre los años 2018 y 2020. Leonardo, gracias por acompañarnos la noche de hoy. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Es un placer estar en contacto de vuelta con el capítulo y con PMI en general. Hacía un tiempo que no tenía contacto, así que estoy muy contento de estar acá. Qué lindo porque creo que ha sido uno de los puntos importantes siempre para esta iniciativa. Y recordemos también cuál es justamente ese objetivo. El objetivo y es que estamos embarcados en los 15 años, ¿sí? De trayectoria del capítulo Nuevo Cuyo. Y es un momento muy especial porque yo creo que parte, como siempre lo hemos mencionado, ¿no? Es importante conocer esas raíces, ¿no? La formación, el paso, digamos, de estos dirigentes como ustedes que nos acompañan el día de hoy y que gracias a ustedes y por la labor que ustedes con el equipo con el que trabajaron en su momento, hoy nosotros que somos el equipo, digamos, del board activo, estamos acá, ¿no? Y podemos también conocer un poco de esas reflexiones. Esa es justamente la idea, que nos cuenten cuáles han sido sus anécdotas, sus desafíos, sus reflexiones, los altibajos que tuvieron de repente a lo largo y ancho, ¿no? De estos años que estuvieron participando de forma directa en el board. Así que
una cosa que sí quería hacer también, aparte, evidentemente, de presentar a Mónica. Gracias, Mónica, por acompañarnos el día de hoy. Es un día sumamente especial por justamente el cierre. Quería también darte la oportunidad para que nos dieras tus palabras justamente antes de iniciar. Bueno, buenas tardes. Yo primero, antes de saludar a estos dos hermosos presi, quiero agradecerte a vos, Gaby, porque hoy estamos finalizando ya estos encuentros que hemos venido haciendo, has venido haciendo todos los jueves. Un trabajo realmente hermoso que les cuento aquí a Leo y a Benedicto, que cuando Gaby me manifestó la idea me encantó porque era una forma de mostrar quiénes habían sido los presi, los 14 presidentes que habían pasado, y que como bien lo dijo Gaby recién, primero que nada, gracias a ambos por estar en el día de hoy, y que sin ustedes nosotros no existiríamos hoy, porque han sido 14 presidentes que han pasado por el capítulo y lo han mantenido, lo han enriquecido con sus conocimientos, con su liderazgo, que ya nos contarán sus experiencias. Recién antes de empezar lo escuchaba Benedicto cuando decía esto de hay que pararse y abrir el tour, y sí es un desafío. Realmente uno trabaja mucho, más allá de que hay un PM a cargo del evento, pero bueno, son encuentros que enriquecen y que salen a mostrar a nuestras provincias lo hermoso que tiene la gestión de proyectos y lo lindo que cuando hay equipo uno puede salir a la cancha después a jugar fortalecidos. Nosotros, ya les doy el pase porque no es la idea que yo hable sino ustedes, contarles de que nuestro capítulo se ha agrandado. Hoy estamos cambiándole el nombre, que Majo ha estado ahí preguntando y ya les van a llegar otras dos posibilidades de nombre, donde se nos ha incorporado Catamarca, Neuquén y toda la Patagonia, oficialmente desde PMI Global, así que estamos con un lindo desafío, invitarlos a que se involucren nuevamente para que nos acompañen a seguir expandiéndonos. Muchas gracias y aquí estamos para charlar. Vas a tener que cambiar el nombre del capítulo, entonces. Así es, en eso estamos. Eso ¿Qué es lo que les va a llegar para la le van a encuesta. poner? Ahí nos tienen que ayudar a decidir todos los miembros. En realidad habíamos pensado en 2, pero nos han sugerido, por ahí está con esto, pasamos, ¿viste cómo invirtieron? Qué buenos presidentes, cómo invirtieron la entrevista, Gaby. Usted cuando tenga que cortar, corte. Porque ¿en qué momento pasé a ser entrevistada yo, si los entrevistados eran ellos? Nosotros nos llamamos Nuevo Cuyo. Nos contaba Pablo Lledó que cuando se eligió el nombre, nosotros sabemos que Cuyo, San Luis, San Juan, Mendoza, Nuevo Cuyo, porque Menem estaba con la idea de la posibilidad de incorporar a La Rioja dentro del Nuevo Cuyo. Pero claro, es un término que solamente Argentina conoce. Sí. Cuando salimos al mundo, la gente no sabe de qué se trata Cuyo y mucho menos Nuevo Cuyo. La sugerencia está en incorporar la Patagonia. Entonces estamos ahí con Andes Patagonia, habíamos pensado en Nuevo Cuyo andino, pero nos piden sacar el Nuevo Cuyo, entonces andino patagónico, pero nos dicen que no, porque por ahí lo que atrae internacionalmente es la palabra Patagonia. Así que estamos en ese cambio, tenemos tiempo hasta el miércoles de la semana que viene. Ahí le vamos a pedir que ustedes también opinen, por favor. Les va a llegar, seguro les va a Nosotros llegar tuvimos allí. también, bueno, a ver, si quieren arranco yo. Vamos, Básicamente adelante. yo fui Vamos. también del grupo de los 7 locos del apocalipsis que quisimos armar el capítulo en Cuyo, en Mendoza. En realidad arrancamos en Mendoza con Pablo, con Jorge, con Mauricio y yo. Además, terminé tercero como presidente justamente porque veníamos en la línea sucesoria de los que estábamos llevando a cabo el capítulo. En algún momento hasta fui secretario del branch. En sus orígenes, Pablo se los habrá contado, ya un poco Jorge también, pero originalmente habíamos sido un branch, lo que sería una filial del capítulo Buenos Aires. Pero hacía mucho ruido el nombre. El tema de los nombres no parece importante, pero lo es a la hora de empezar a hacer marketing. Así que elíjanlo bien al nombre. Pero bueno, capítulo Buenos Aires, sonaba Palabras muy nos las bien. dijo. ¿Perdón? Que esas mismas sabias palabras Sí. nos las dijo recientemente los otros presidentes que han pasado por acá. Justamente eso. Bueno, capítulo Buenos Aires complicado para hacer marketing, branch Mendoza, capítulo Buenos Aires, branch Mendoza. Bueno, ahí trabajamos. Así arrancamos, fui secretario un tiempo del branch,
Y después, con una gestión muy fuerte de Pablo y Mauricio, que ya tenían contactos a nivel PMI Board, se logró con unos movimientos muy políticos, logramos conseguir el PMI. La idea era hacerlo PMI Mendoza, pero cuando empezamos a hacer cuenta nos dimos cuenta que no teníamos masa crítica para generar. Estamos hablando de hace muchos años, cuando el concepto de dirección de proyectos no estaba en el día a día, no estaba ni en las instituciones ni nada. Entonces era como hablar, ¿qué es dirección de proyectos? Entonces necesitábamos también masa crítica. Entonces ahí surgió la idea de Cuyo. Después no Cuyo, como para cuando hicimos el business plan que se presentó, presentábamos 4 provincias. Entonces ya era una masa crítica más interesante. Se lo digo porque calculo que esto ya lo hicieron y el nombre debería ser relativo. Argentina Norte, Argentina Oeste, Argentina Interior, no sé. Eso lo habrán... Pero sí ayuda mucho a ubicarse en el mapa. Por eso lo de Patagonia deben estar insistiendo tanto desde el BOE. Claro, Así sí. que bueno, esa parte de la historia la viví en su momento. Y nada, ahí respondo un poco mi pregunta, ¿cómo me acerqué a PMI? Cortito, yo en el 2004 ya trabajaba, no sabía, pero estaba trabajando como director de proyecto, pero no lo sabía. Hacía proyectos o hacía trabajos, que en realidad uno cuando empieza a investigar se da cuenta que son proyectos. Tomé uno de los primeros cursos de dirección de proyectos, se dieron en Mendoza, con el ITBA, creo que fue en 2003, que nada que ver con lo que hoy es el PMBOK. Fue un curso que juntaban las 4, 5, 6, 7 herramientas que se creía servían para direccionar proyectos y las armaron. Tomé ese curso. Ahí descubrí que existía la dirección de proyectos, me pareció maravilloso, sin saber que era PMI, me pareció maravilloso el concepto porque de golpe descubrí un montón de herramientas que me servían para mi profesión. Y ahí me empecé a dar cuenta que mi profesión no era de ingeniero, era de director de proyectos. Al tiempo, ya yo en contacto con Pablo, ya lo conozco desde hace muchos años, Pablo me convoca y me dice, mira, vamos a armar, queremos armar PMI, bla, bla. Bueno, contá conmigo, si a mí me recontrainteresa, con la intención en ese momento de gestionar, generar un polo de conocimiento en dirección de proyecto y también, en mi caso, conseguir recursos capacitados en dirección de proyecto para acompañar donde yo trabajaba, que necesitábamos continuamente gente con conocimiento. Entonces había un mix de intereses personales con intereses para ayudar a la sociedad y un montón de cosas. Y esa necesidad de decir, che, existen cosas para hacer mejor, existen cosas que se pueden hacer de mejores formas, y el PMI es una de esas herramientas. Entonces, eso me motivó enormemente cuando Pablo me invitó a armar el grupo. Lo armamos, y hoy estamos 15 años después, 15 presidentes han pasado, y la historia, bueno, ya la saben mejor ustedes que yo. Esa es mi parte, mi historia. No sé si quedó alguna duda o la hice muy larga, perdón. No, está maravilloso. Y Leonardo, No, ¿cómo fue divino. Leonardo? Yo la verdad que respeto mucho y tengo como una admiración por las personas que crearon el capítulo, porque es un esfuerzo muy importante. O sea, el capítulo y también la parte legal, ¿no? Que hacer el estatuto y todo eso que involucra un montón de compromiso y de tiempo. No, lo mío fue diferente. Yo en 2005 me entero de PMI, yo estaba cursando el último año de la carrera de Ingeniería Civil y había una materia optativa que era Administración de Proyectos que la daba Jorge Moreno, fue profesor mío. Y bueno, una vez que empecé con esa materia me encantó y dije, yo me quiero dedicar a hacer esto. O sea, esta es mi pasión, quiero dedicarme a hacer esto. Me gustaba mucho la ingeniería, pero dije, a mí me gusta esto, me gusta la dirección de proyectos, quiero coordinar, quiero gerenciar. Y lo que hice fue hacerme miembro de PMI Global en ese momento. Después no seguí más en contacto con gente local que estuviera relacionado con proyectos. Empecé a trabajar en diferentes empresas y después en 2000, bueno, no me acuerdo cuándo me hice miembro del capítulo, porque me hice miembro de PMI Global primero y después del capítulo. En 2014
Yo estaba viviendo en Neuquén, estaba trabajando por una empresa petrolera que se llama Schlumberger, una empresa francesa, y aplico para una posición en PMI Global, porque antes habían, ¿cómo se llamaban? Eran, a ver si me sale, Los leadership. era como un área de construcción, se llamaban comunidad de práctica, se llamaban comunidad de práctica, habían comunidad de práctica de tecnología, de Claro, construcción, yo apliqué para un puesto ahí, que era similar a lo que están haciendo ustedes, que era una plataforma a nivel global que bueno, charlas. Entonces convocábamos diferentes speakers y bueno, y trabajamos todo en el back y bueno, lo que hacen ustedes de hacer entrevistas y bueno, y charlas específicas. Estuve trabajando con Ana María Rodríguez, que estuvo trabajando bueno, en Buenos Aires, no sé si la conocen, una persona importante a nivel Argentina PMI. Y después de un tiempo que volví, en el 2018 yo vuelvo a Mendoza, ya era miembro del capítulo, y bueno, ahí me postulo como presidente. En el 2017 y me postulo para el 2018, así fue, porque en 2018 fui presidente electo. Entonces, bueno, eso un poco fue tu cómo inicio. llegué a PMI, cómo llegué al capítulo. Una de las cosas que rescatábamos justo porque eh, nosotros, cada uno de nosotros ha tenido un inicio, exceptuando, yo creo que justamente esa época inicial ese reclutamiento de Pablo Lledó junto con Aramburu, que también lo tuvimos en la segunda charla, recuerdo, junto con Jorge Moreno. Todos tuvieron, evidentemente, como un inicio muy similar, ¿no? Pero me gusta mucho que podamos denotar de que, y parte de lo que ha salido justamente en estas charlas es eso, que no importa de repente si estás estudiando, ¿no? Si ya te graduaste, si no te has graduado, pero todo lo que hacemos siempre está visto en forma de proyecto, ¿no? Y que justamente parte de lo que te ofrece PMI es esas prácticas, procesos que están probados y que tienen un montón de tiempo en pruebas y un montón de personas que han estado participando justamente en ellas para que podamos nosotros hacer uso justamente dependiendo del momento en el que estamos y de lo que tenemos que llegar a cabo, ¿no? Ese proyecto que tengamos, bien sea personal, profesional, familiar, ¿qué podemos usar, no? Y qué es de repente, qué se adapta mejor, pero que sepamos que existen, ¿no? Y que podemos hacer uso de ellas. Y que no importa el momento de repente profesional en el que estás, sino que siempre está disponible para eso y justamente es parte de la intención de este voluntariado, ¿no? Me encanta. Muchísimas gracias allí por compartirnoslo. Y yo les pregunto también, asociado mucho a esto que estamos conversando, desafíos. ¿Qué cosas, qué anécdotas recuerdan que se la hayan marcado y que hoy digan, wow, esta época tuvimos que hacer esto, nos pasó esto? ¿Qué nos pueden contar? Hablemos del pasado, si quieren, del Vamos, pasado lejano. Ya estoy sacando cuentas de esa época y estás haciendo 2015, números. 2008, 2009 hicimos el primer tour. Logramos con mucha política que PMI Buenos Aires. Bueno, a ver, un poco de historia. ¿Saben de dónde nació el PMI? El tour Cono Sur. ¿Alguno No, yo sabe la no, historia? yo no. El Cono Sur fue en una época pasada, muchos años atrás, empezaron a armar un tour para lograr hacer itinerante un congreso internacional de dirección de proyectos que se hace en Europa, que se hace en Estados Unidos, que se hace en Asia, pero en Latinoamérica estaba costando el tema de elegir un lugar y movilizar a la gente a ese lugar. Congreso de 5.000 project managers. No estamos hablando de una juntada de amigos. Entonces la idea fue, en vez de poner Sao Paulo o Buenos Aires o algo como sede anual para hacer el congreso, dijeron, hagámoslo itinerante. Agarremos las 4 o 5 ciudades más importantes de Latinoamérica y hagamos ese congreso en esos lugares. Cada capítulo de esa zona, ese año le toca organizarlo. Le tocaba a Buenos Aires y en alguna movida muy política y muy estratégica, logramos en el 2009, le ofrecimos, sí, hagámoslo en Mendoza, tenemos bodega, tenemos vino, tenemos rafting, tenemos un montón de cosas para hacer, tenemos universidades que nos apoyan, hagámoslo en Mendoza. Bueno, entonces
logramos hacer. Entonces, no éramos ni capítulo, ya teníamos un congreso con 700 participantes. Duraba 3 días, teníamos copada la Facultad de Ciencias Económicas, todo lo que eran los auditorios, y el tercer día había todas actividades en bodega, fabricando vino, fabricando etiquetas, armando planes de marketing. Muy, muy, muy lindo, muy interesante y impactante. Ahí nos posicionó muchísimo y yo creo que también eso ayudó a que fuéramos capítulo, porque de golpe pasamos a estar en las charlas del Board Internacional de PMI. Cuestión de que cuando nos cruzábamos sabían que éramos de Mendoza. Ah, son de Mendoza, son de Mendoza, son de Mendoza. Eso nos ayudó. Bueno, ese sí fue un desafío grandísimo en particular porque no había la tecnología que hay hoy para cobrar la entrada, para hacer la publicidad, para hacer un montón de cosas. Entonces había mucho teléfono, mucho sistemita, cómo vamos a cobrar, dónde cobramos, que transferirme al banco del CBU, que tarda en aparecer el dinero, que no aceptamos tarjeta de crédito, porque no teníamos cómo cobrar tarjeta de crédito, y mil detalles más que pueden imaginarse ustedes hoy si les quitaran hoy Mercado Pago y los celulares, que Totalmente. empiecen a cobrar la entrada para un tour. Coordinar con la gente, coordinar con los speakers, coordinar con las universidades, explicarle a medio mundo de qué es lo que queríamos hacer, y a la vez teníamos mucha gente, muchas empresas, en el caso de ADN y otras más, que querían participar como sponsor, entonces ubicarles el lugar. Así que digamos que fue una logística monstruosa, la primera, porque era la primera, entonces todo estaba nuevo, y ese sí fue un desafío. No lo sufrimos. Hoy no lo tengo como un recuerdo de sufrimiento, pero sí de desafío importante. Realmente hoy yo no tengo así serios recuerdos de cosas que me hayan generado frustraciones o estrés grande, sino siempre tuve la sensación de grandes desafíos y siempre fuimos un equipo muy consolidado en donde evidentemente había un nivel de gestión importante, donde estábamos aplicando todo lo que veíamos en las empresas que trabajamos, lo estábamos aplicando al PMI, teníamos como libre disponibilidad de hacer cosas, con un presupuesto extremadamente reducido, porque no teníamos ni siquiera socios. Fue todo a pulmón, fue todo, no me acuerdo ni siquiera de dónde habíamos conseguido dinero, nos habían prestado, habíamos puesto algo de dinero nosotros, porque había que hacer todo ese ¿Y en movimiento. cuánto tiempo, Benedicto, hicieron toda esa Tuvimos organización 2 hasta que se meses, llevó a 2 cabo? o 3 meses 2 estuvimos meses organizando intensivos, me el imagino PMI, entonces. el tour. Y vuelvo a decir, fueron 3 días, eran 2 días de charlas con 4 auditorios con charlas, ya eran alrededor de 8 charlas cada una hora, eran 2 o 3 charlas a la mañana, 2 o 3 charlas a la tarde, más o menos algo así. Fueron como alrededor de 16 speakers que teníamos que conseguir. Y después todo el evento del domingo, que era llevar a hacer todo lo que era el outdoor, en la bodega Norton, en los jardines de la bodega Norton. Y también agregamos, me acuerdo, no me acuerdo si fue en ese tour o en el anterior, una bajada de rafting se hizo, con cerca de 40 participantes. Hay fotos, si las buscan, Yo de fui a PMI ese. haciendo una bajada de Anda. rafting, y el trabajo del proyecto era el equipo, cómo se organizaba el equipo para competir una bajada de rafting. Entonces, muy, muy, muy interesante. Salió muy bien, nos supimos rodear en ese momento de gente que nos quiso ayudar un montón. Muchos de los speakers ya venían con mucha experiencia en congresos, con lo cual también nos daban varios tips. Así que como desafío es el que mayor recuerdo, fue el primero. Además, los demás fueron como más fáciles, porque la receta estaba armada Claro. y la tecnología fue mejorando. Creo que al tercer año ya teníamos la posibilidad hoy se llama Eventbrite, no me acuerdo cómo se llamaba originalmente, pero apareció un sitio web en Mendoza que podías organizar eventos y se podían inscribir ahí los participantes. Todavía, y no tenía tarjeta de crédito, solo era para organizarse eventos. Y después ese sitio fue creciendo, no me acuerdo el nombre hoy, y se terminó comprándolo Eventbrite y hoy es parte del conglomerado. Cualquiera que quiere comprar una entrada a un teatro entra a cualquiera de estos sitios. Bueno, esta fue una versión mendocina que nos usó a nosotros y nosotros lo usamos a ellos como
como plataforma original. Y era revolucionario en ese momento, porque era todo PMI, te inscribís por la web, era raro, pero a la vez era interesante. Venía el PMI atrás de eso, entonces nadie desconfiaba de la herramienta, sino que decía, mirá cómo se mueven esta gente, están a otro nivel. Así que, buenos recuerdos. Qué Qué bueno, lindo. qué bueno, qué bueno. Leonardo, entonces estuviste allí también. Estabas en ese Y rafting. yo me acuerdo que fui como asistente, obvio, en esa época, pero fui a hacer rafting, después participé en Bodega Fournier también en algún También. outdoor, no me acuerdo en qué año fue, pero me acuerdo eh, de charlas en la Universidad de Ingeniería, en la Universidad de Ciencia Económica de la Universidad Nacional de Cuyo. Me acuerdo también en charlas en la Escuela de Negocio ADEN, que se hicieron algunas cosas también. Sí, me acuerdo mucho. Bueno, cuando yo estuve como presidente, ya estaba formalizado, no me acuerdo en qué año comenzó, pero ya estaba formalizado las jornadas cuyanas, que era en abril, mayo, y después el tour en noviembre. Y el tour, como decía Bene, se organizaba a nivel regional en Latinoamérica, era octubre, noviembre, o noviembre, diciembre, y iban por fechas. Entonces, Santa Cruz de Bolivia era un fin de semana, el fin de semana siguiente era Perú, la parte norte, después la parte sur, después Uruguay, después Buenos Aires, después Mendoza. Entonces, como que había gente que habían speakers que iban de un lugar a otro y iban siendo expositores en diferentes lugares. Nosotros en nuestro año lo que quisimos hacer, cuando yo fui presidente electo, al ser parte del board, uno tiene la posibilidad de poder viajar a los congresos internacionales y empezar a conectar y hacer redes. Hicimos, las personas que fuimos del board, del capítulo, hicimos muy buenos contactos. Entonces comprometimos a muchas personas para que sean expositores en el congreso. Entonces venían expositores de Perú, venía gente de Brasil. En 2019, cuando yo fui presidente, pudimos hacer que vengan no me acuerdo si 2 o 3 personas del board de PMI Global. Y organizamos reuniones con empresas para que conozcan empresas grandes en Mendoza que tenían gerenciamiento de proyectos, como IMSA, Cartelone, bueno, ahora no me acuerdo todas, pero eran empresas una empresa de tecnología, no me acuerdo el nombre, soy muy Bellatrix. malo para... Bellatrix, exactamente. Y fue muy lindo porque tuvimos como o sea, no un renombre, pero sí como que mostramos el capítulo, ¿no? A nivel PMI global, pudimos traer expositores de otros lugares, entonces como que se posicionó. Creo que otros años también lo habían hecho, pero estuvo muy lindo. Encima, justo en 2019 eran los 50 años de PMI global. Entonces, bueno, hicimos un evento específico para conmemorar los 50 años y participar en los de PMI global y la gente que vino de afuera. Entonces fue muy, muy lindo. Entonces, ese año, en 2019, era las jornadas cuyanas en abril, y después cuando fue el Congreso General, hicimos un pre-congreso, el congreso, el outdoor y el festejo de los 50 años. Entonces eran todos eventos en lugares diferentes, que por supuesto teníamos un montón de gente comprometida y lo pudimos hacer y salió espectacular, pero sí fue un lindo desafío. La verdad que fue Espectacular. un lindo desafío. Mira, Eventios, nos dice Ale, gracias, Ale, por Eventios. acompañar. Ese era. Eventios, entonces, ese era Ay, el eventos. pre, Gracias, Ale. pre, pre-event Y break, Javier se entonces. queja, Javier se está quejando, Javier Ferreira dice que el rafting fiero, feo, 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 fresco, dice. No, dice fresco, no dijo fiero. No, feo Fresco dice feo, ahí, fresco dice. feo, perdón, dice todo No, el fresco. cambio, fresco feo. Dice feo porque fue fresco. Si el agua estaba helada, era agua de hielo, obviamente. Y sí, de Estaba un poco montaña. desacostumbrada la gente a. Aparte fue noviembre, entonces el agua venía helada. Yo quiero comentar ahí esto que decía Benedicto,
cuando en el año 2010, porque uno dice, ¿cómo tanta gente podía ir a los eventos y lo que nos cuesta en el presente de que la gente se prenda a ir a los eventos? Ya nos ha pasado varios años. Creo que también era una época en Mendoza donde no estaba la saturación de eventos que tenemos hoy. En el presente, la tecnología, tenés muchos eventos híbridos, eventos que son solamente virtuales, otros presenciales, y hay tanto evento que ya no sabes a cuál ir. Hay como confusión ya mental a partir del mes de agosto generalmente en la provincia de Mendoza empiezan a haber eventos por doquier. Entonces, eso fue muy bueno para ustedes, como también fue el desafío de poder armar toda la parte jurídica que implica, que no recuerdo si fue Leo que lo dijo o vos, Bene, nosotros estamos pasando en el presente para contarles también a ustedes y a todas las personas, que por lo que veo está bien internacional este encuentro, Gaby. Hay gente de Venezuela, Carolina del Norte, Colombia, hay Ecuador, muchísima gente, Ecuador. Estamos Lima pasando también. por un momento de cambio en el capítulo donde hemos logrado que por primera vez tengamos las cuatro provincias han sido declaradas branch, porque estaban dentro del capítulo, pero se había tomado como uno solo. No existían los 4 branch y hace una semana, después de muchos meses de trámite legal, hemos logrado que sean declarados finalmente. Sí, ha Excelente. sido todo un logro y estamos ahora sí pleno cambio de estatuto, lo que nos está significando hacer un nuevo estatuto. También estamos trabajando en eso, o sea, creo que fue como dijeron ahora que tenemos una presi abogada, qué mejor que ella para poder hacer estos cambios. Y me encontré con un caos importante, pero un lindo desafío de ser parte de la historia, de esto que ustedes han venido generando y sosteniendo y poder hoy acompañar y poder hacer estos cambios realmente es muy bonito. Yo digo, ¿cómo hacemos para convocar a esa gente? Creo que también está bueno que se involucren ustedes el próximo año y nos Por ayuden supuesto. a poder convocar. Yo quiero hacer una pregunta, ¿puedo, Gaby? Por supuesto, por favor, adelante. Me gustaría preguntarles a ambos qué sienten que dejó, que trascendió o que la gestión de ustedes le dejó como aporte positivo, obviamente, al capítulo. Mira, yo la vengo pensando esa pregunta y en realidad yo en alguno de los congresos, yo también participé en muchos congresos internacionales, junto del lado de PMI como representante de Nuevo Cuyo, y escuché a mucha gente maravillosa dando charlas maravillosas, pero siempre me quedó uno en particular que era secretario del board, al cual le preguntaron qué es lo que él pretendía de PMI para los 20, 30 años, de acá a 30, 40 años. Era más o menos la pregunta. Y dice que no esté. ¿Por qué? Y porque nosotros ya vamos a haber logrado la misión y la visión que teníamos, que de la dirección del proyecto esté embebida en la comunidad, esté embebida en las empresas y sea parte de la profesión. Que no necesitemos un instituto para explicar qué es la dirección de proyecto, que eso ya salga desde la primaria, que se maneje como dirección de proyecto todo, que no tengamos que estar nosotros explicándole al mundo qué es el PMI. Siempre me quedó grabada esa frase y dije, sí, es verdad. Parte de esa frase la usé yo también cuando empecé a configurar, entre otras cosas que hice, una oficina de dirección de proyectos en una empresa. Y el objetivo era meter como misión, la visión era que la dirección de proyectos sea parte de la cultura organizacional de la compañía. Después de 5 años lo logramos. Hoy esa compañía no puede operar si no tiene dirección de proyecto metida en sus procesos. Entonces fue logrado. Ahora, ¿qué veo yo de PMI en Cuyo? Veo un montón de universidades, veo un montón de institutos que dan dirección de proyecto. Veo secundarias que quieren dar dirección de proyecto o que tienen alguna materia. Hasta en la primaria se habla de dirección de proyecto. Tenés oferta de dirección de proyecto y cualquiera que está trabajando en una empresa sacan la palabra dirección de proyecto y saben de qué es. Cuando nosotros empezamos no se sabía. Entonces, para mí es maravilloso lo que logró el PMI en Cuyo, porque logró meter el concepto de dirección de proyecto en la sociedad, tanto académica como privada. Sí, y es el capítulo que a mí, sin usar la palabra frustración, pero sí,
en el ambiente público nunca logramos que se internalizara como sí lo vimos en las empresas privadas o como lo vimos en las áreas académicas. Esa sí creo que es una materia pendiente que nos quedó. Respondiendo que, lo que yo vi es esto, esta evolución de dirección de proyecto y que hoy es parte de la sociedad. ¿Qué me debo yo? Nada, yo me debo un montón de cosas. Básicamente herramientas que me permitieron y que internalicé ya como forma natural de trabajo. Casi te diría de vida. O sea, hay cosas que yo hago pensando en las herramientas de dirección de proyecto, pero ya seteado en mi cabeza. Un ejemplo puntual, que es lo que yo hablo siempre con mis equipos de trabajo, y lo dice el PMI en el capítulo 1, casi te diría que en la introducción. El secreto de la gestión de proyectos está en la comunicación. Totalmente. Todas las herramientas que te da PMI, todo son herramientas de comunicación. No sirven para otra cosa más que para comunicar. El cronograma le explica al resto de la humanidad cuándo y cómo pensás hacer el proyecto. La estructura de desglose de trabajo te dice cómo nos vamos a repartir las tareas. El objetivo del proyecto define claramente cuál es la brújula. Y así, si empezás a analizar todas las herramientas que te da, son todas herramientas que pensadas de la óptica de la comunicación, ayudan a un equipo a entender dónde está parado, a los stakeholders a entender qué es lo que está haciendo el equipo, y al resto de los que están involucrados en el proyecto a saber de qué va el tema. ¿Entendés? Eso sí me lo debo y lo uso para todo. Y el secreto está en la comunicación. Después, el lenguaje que maneje el otro. Yo las herramientas las tengo, las uso y las sé usar. Ahora, si las tengo que explicar para un obrero para levantar un camino, se lo tengo que explicar en el lenguaje de él. Pero yo por adentro sé que son las herramientas de dirección de proyecto de PMI. Esas dos cosas me debo. Personal, este tema de estas pequeñas herramientas y la comunicación como herramienta fundamental, y la otra es el PMI o la dirección de proyecto embebida en la sociedad de Cuyo. San Luis fuertísimo, San Juan muy bien, Mendoza como cuna donde conocemos a todos, y bueno, La Rioja calculo que también he tenido muy poca relación con La Rioja en su momento, pero sí sé que hacen esfuerzos para incorporar en la sociedad eso. Sí es verdad que Mendoza es la que tiene mayor cantidad de instituciones académicas. Y no hablo más. Bueno, hablando un poco, la verdad que muy lindas las cosas que dice Bene. Hablando de lo último que estaba comentando del trabajo en las diferentes provincias, yo creo que antes de mi presidencia se habían hecho cosas en las otras provincias, pero uno de los objetivos fundamentales en nuestra gestión fue empezar a visibilizar más las otras provincias, porque el capítulo eran las 4 provincias. Entonces, está bueno que cada uno tenga su impronta, su participación. Hoy en día hay personas, bueno, que vienen desde la fundación del capítulo, Alejandro Aramburu, Germán Martínez, de San Luis. En mi año había una persona muy importante, bueno, que fue presidente, Sergio de la Rioja, que hicimos muchos eventos. Hicimos eventos en San Luis, hicimos eventos en La Rioja, viajábamos para dar soporte, para organizarlo, convocamos gente de Buenos Aires, se hicieron cosas muy lindas. Sergio en ese año empezó con el tema había un evento que era relacionado con las mujeres, ahora no me acuerdo el nombre exactamente, pero fue un evento que tuvo visibilidad a nivel global. Mujeres líderes. Mujeres líderes. Yo fui speaker en ese congreso, sí. En el año 2019 fue. Claro. Perdón, 2020, 2019-2020. 2020 creo que fue pandemia, de haber sido 2019. Sí. Igual después se siguió haciendo. Exacto. Y fue muy lindo y pudimos elevar un poco la presencia de cada una de las provincias. Después fueron presidentes, bueno, fue Germán, fue Alejandro, fue Sergio, entonces se levantaron muchísimo más los eventos en esas provincias, pero sí fue uno de los objetivos principales en la gestión del año 2018-2019.
Y Y también, hablando, y le iba a preguntar, aprovechando para que lo enmarques de repente o lo empalmes justo con lo que ibas a mencionar, ¿qué iniciativas recuerdan y que consideran que incluso marcaron un hito, ¿no? Fíjate, justamente hablaron de esta y yo sé que cada vez que estamos en cada año, ¿no? En el board que se está llevando a cabo, siempre hay iniciativas nuevas. ¿Cuáles consideran ustedes que son iniciativas que han marcado un antes y un después y que incluso vale la pena, en caso tal de que no se estén ejecutando, deberíamos de repente retomarlas? bueno, esta iniciativa, por ejemplo, de Mujeres Líderes fue una iniciativa excelente de Sergio y de Noel. Sergio y Noel, los dos, trabajaron en conjunto para hacer eso. Y después, a ver, hubo una iniciativa, hay objetivos anuales que son de aumentar miembros, de retener miembros. Nosotros en 2019 ganamos un premio a nivel global de retención de miembros del primer año. Hay diferentes categorías, pero otros años sé que han salido premios del mejor capítulo del año. En varios años, no sé si en el tuyo, Bene, fue uno de los... Fuimos, Terribles. digamos que descubrimos que PMI daba premios. Ah, mira. Entonces ahí es donde empezamos a postular, a postular, a postular y hoy digamos que ya vuelvo a la misma, ya está la receta, digamos. Pero en ese momento del golpe estábamos, obviamente vuelvo a decir, las comunicaciones eran mucho más débiles, las páginas eran más pobres y todo esto era eran cosas que se hablaban en los congresos. Y los congresos eran importantísimos porque te enterabas de un montón de cosas que no había forma. Y ahí nos enteramos que había un montón de premios, no un montón, pero había categorías de premios y bueno, dijimos, bueno, ¿cómo hay que hacer para presentarse? Y ahí empezamos a presentarnos, empezamos a ganar algunos y bueno, y la receta ya quedó en el capítulo y bueno, algunos, como el caso de Leonardo, las empezaron a usar o ya las venían usando. No me acuerdo ahora, pero sí por la cantidad de miembros, por la retención, por el capítulo más pequeño, pero que tenía la menos Sí. tasa de rotación. Habían varias. Sí, yo creo que en el 2012 y en el 2015 ganamos mejor capítulo. Puede Que ser. son unas placas, Mónica, que Sí, yo te he sí, sí, dado. sí. Esas hay que guardarlas. Y que, bueno, en nuestro año ganamos el capítulo a la mayor cantidad de miembros que se retuvieron en el primer año. La Porque tasa de retención es muy importante es para muy PMI. importante, porque uno está bien, al principio está muy motivado, la gente entra, se hace miembro, pero después del primer año cae porque la gente ya sabe lo que es, ya conoció, fue a algunos congresos, entró a PMI Global, empezó a usar algunas herramientas y después dice, bueno, ya más o menos es lo mismo. Entonces es muy importante saber cómo retener a los miembros y poder agregarle valor y mantenerlos cerca. Entonces, bueno, eso fue uno de los premios que ganamos nosotros, que obvio, orgulloso y todos los que estamos en PMI, ¿no? Sí. Yo creo que eso que acabas de mencionar es una de las cosas que incluso nuestra VP actual de membresía hace mucho énfasis, es justamente, a ella no le gusta la palabra retención, y le gusta mucho cómo cambiamos esa retención por motivación, ¿no? Y cómo vamos uniendo y entregando valor y también conociendo nuestras comunidades de interés para que justamente ir profundizando un profesional, un miembro que se une, un voluntario que se une a trabajar con nosotros cuando consigue el valor que necesita, lo sabe reconocer, lo aprovecha, es como que la retención viene por defecto, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Sí, tal Sí, cual. sí, sí. Nosotros en nuestro caso siempre A ver, tiene que ver con el que veníamos ya de empresas privadas con un dejo importante de gestión. Entonces, el concepto de dar valor. O sea, porque el primer año fue fácil conseguir miembros, pero después la idea era mantenerlos. Y mantenerlos era el concepto de por qué quieren seguir estando en PMI. Y era el darle valor al miembro, que el ser miembro le saliera más barato que estar pagando todos los congresos por separado como no miembro. Claro. Que tenga acceso a cierta información que si es no miembro no la tiene. Trabajamos mucho, por ejemplo, en esa época en publicitar lo que había en la página web del PMI y darles los enlaces y explicarles cosas que aparecían en la PMI global. También trabajamos mucho, no sé si lo siguen haciendo, la newsletter, no sé si siguen manejando. No,
Actualmente no. Ese sí fue un desafío que nos gustaba hacer, desafío interesante, porque todos los meses teníamos que crear una especie de mini revista que la mandábamos vía web o mail a los miembros del capítulo Nuevo Cuyo y a todo otro miembro que no fuera Nuevo Cuyo que nos pidiera la newsletter y se inscribían. Entonces había notas de distintos tipos, algo de publicidad también, teníamos que escribir la nota del presidente, entonces el presidente siempre tenía que tocar algún tema y escribir algún artículo relacionado con lo que estaba pasando en el PMI en ese momento. Un lindo desafío, yo creo que hoy, si no la están haciendo, es una buena opción pensarla porque también le daría mayor exposición al PMI, que es lo que están buscando. Y en particular lo que hoy tienen es la capacidad de poder invitar gente de todo el mundo, que era uno de los grandes problemas que teníamos nosotros, que viniera a Mendoza había que pagarse el pasaje de avión. Hoy es más sencillo desde ese punto de vista, pero también es hay mayor competencia en esa oferta. Pero bueno, es cuestión de ser localistas, como las radios locales hablan de lo que pasa en Mendoza. Entonces, hablar un poco de PMI, qué pasa en PMI hoy, PMI del oeste o el PMI Patagonia. ¿Y cómo se va profesionalizando? Capaz sea la palabra, no lo sé, pero el hecho de que haya esa mayor competencia, como en todo, ¿no? Mayor competencia, mayores retos, mayores desafíos, porque ahorita también con el tema de la inteligencia artificial, eh, eh, nos hace ser cada vez mejores. ¿Por qué? Porque en la entrega de valor, ¿qué podemos ofrecer y de qué forma, ¿no? Yo puedo hacerte llegar, bien sea información o invitarte a participar en eventos, en iniciativas, que realmente tú prefieras invertir tu tiempo en esto, ¿no? Y cómo logramos estrategias cada vez más importantes y más en hilo fino que te permitan lograr esos objetivos, ¿no? A nosotros como de repente como equipo en este caso y justamente que la persona que lo recibe lo vea de esa forma. O sea, yo creo que el hecho de todas estas variables, ¿no? Que estás mencionando hace justamente que las estrategias que tengamos que emplear cada vez sean muchísimo más específicas, muchísimas más profesionales para poder alcanzar eso, justamente por la competencia que tenemos en todo. Sí, eso, a ver, en todas las épocas va a tener desafíos, ¿no? Como te digo, nuestros desafíos era lo que había y estábamos inventando algo que no existía. Hoy el desafío es posicionarse sobre un montón de otros que hacen lo mismo. Cambió el desafío, pero siempre hay desafío. Nunca es Total. fácil. Y hay que tomarlo como es, un desafío. Desafío, encontrar la vuelta, a lo mejor las recetas de antes hoy no sirven, hay que inventar nuevas recetas, o querés hacer algo que antes nadie hizo, mejor todavía, encontrarle la vuelta. Vuelvo a decir, cuando nos juntamos los 7 locos en la Marchillana con una botella de vino a charlar del PMI, nos mirábamos la cara como diciendo, ¿a dónde quiere llegar Pablo con esto? Y 15 años después estamos acá. No lo tomamos como uno imposible, al contrario, lo tomamos como un desafío y dijimos, bueno, empecemos a darle vuelta. No teníamos dinero y era buscar la vuelta para lograr hacer cosas. Contactar medios de comunicación, Diario 1, Diario Los Andes, radios, para que nos hagan notas y contándole de qué vaya para que vaya gente. No por la nota en sí o por vas a llevar gente, sino porque la nota ya existe y después la linkeás en redes o la copias en un newsletter y de golpe te dicen, ah, mirá, están en el diario también. ¿Entendés? Entonces eran esos truquitos de marketing o esos truquitos de comercialización aplicados a vender una idea. ¿Qué idea? Que hay una herramienta que se llama dirección de proyecto, que siempre hablamos, es fácil vender productos, pero vender ideas, esa es la difícil. Sí, muy Piénsenlo interesante. como ideas, piénsenlo como sueños y seguramente que ahí, con una vuelta de tuerca, se pueden hacer un montón de cosas. Hay algo muy importante que dijo Bene, que es el newsletter. Estaba escuchando que ustedes es una herramienta que no están usando. Nosotros lo hicimos, lo continuamos en el periodo en el que yo estuve como presidente, y por ahí yo me juntaba con Pablo Lledó a decirle, mirá, estamos haciendo esto, tenemos ganas de hacer esto, ¿qué te parece? Pues Pablo, bueno, como fundador, al lado de Benedicto, tenía una visión y ahora puede ocupar cargos en PMI Global. La verdad que Pablo es una persona muy comprometida. Y él me decía, lo más importante es la comunicación.
tiene que haber comunicación, no diaria, pero sí con frecuencia para que los miembros sepan que están haciendo cosas, con noticias de qué se está haciendo en el board del capítulo, de en qué están trabajando, noticias a nivel país, a nivel global de PMI, para que se sepa que existe el capítulo, porque por ahí pasa un tiempo que los miembros no recibimos ningún tipo de información, y está bueno. Y bueno, lo tratamos de hacer y creo que cumplimos el objetivo en el año de 2019 y bueno, en los años anteriores también, pero el newsletter es súper, súper importante, súper importante. Chicos, totalmente, totalmente. Yo creo que eso es una de las cosas que nos seguimos anotando. Cada sesión tenemos un montón de cosas donde seguimos anotando. Sí quiero decirles que Gaby, ya... Ajá. sí, perdón, pero yo quiero ahí destacar el gran trabajo que está haciendo Majo, porque no sé si ustedes han recibido, pero una de No nuestras recibo. metas, ¿recibís? Sí, de Majo. Sí, Leo, dijiste En que el sí. mail, Majo. Sí, Sí. porque es uno de los objetivos que nos propusimos este año y que, bueno, era necesario esto de recuperar la comunicación con el miembro y este sentido de pertenencia, es decir, que no se tome solo como que soy una persona que pago la membresía para mantenerme activo en la certificación o porque busco la certificación, sino que pertenezco a una comunidad que me informa de lo que está sucediendo, que me hace sentir parte. Y creo que se está logrando porque con personas que he ido hablando me han manifestado de toda la información que les ha ido llegando. Entonces, estamos en esa tarea y por eso quería destacar el gran trabajo que está haciendo Majo. Sí, y de hecho es parte, hemos tratado también de buscar un solo canal a nivel de, para que no lleguen de repente diferentes, sino que tengamos también establecido como un estándar de comunicación, de que por más que diferentes de los voluntarios que estamos haciendo cada uno de repente impulsando ciertas iniciativas, siempre reciban de repente, no una revista como tal, ¿sí? Donde de repente estamos definiendo, pero sí dar ese tipo de comunicación oportuna de todo lo que realmente se está haciendo, ¿no? Así que digamos que no es propiamente la revista, el newsletter, pero sí estamos impulsando eso. Y yo creo que eso es muy importante, Mónica, lo que mencionas, porque yo creo que nosotros estamos en un proceso justamente este año que hemos podido tener muchísima mayor participación y eso es destacable. De hecho, Mónica siempre lo menciona. A nivel de los roles del board que tenemos, de repente el año pasado eran 3 personas nada más y ya este año que son más de 15 personas activando, se ve la diferencia, ¿no? Se ve la diferencia y el impulso, ¿no? Entonces también es importante, yo creo que parte de lo que hemos logrado con esto es conocer que por más de que de repente el año pasado fueron 3 personas nada más tratando de llevar la parte administrativa y todo lo que es la parte de iniciativas también, y de tratar de entregar dentro de la medida de las posibilidades, porque considerando esto es un voluntariado, siempre lo mencionamos, y es el tiempo que cada quien tiene disponible y que puede en su momento, ¿no? De repente a lo largo del año hay fracciones de tiempo donde podemos más, podemos menos, e imagínate 3 personas llevando a cabo todo, ¿no? Y que este año ya justamente impulsado también mucho por Mónica también, podamos tener un equipo muchísimo más grande que nos permite volver a retomar estrategias que vayan justamente entonadas con estas estrategias iniciales de cuando ustedes estuvieron, ¿no? Yo creo que es Totalmente. rescatable, importante. Sí, totalmente, porque, a ver, esto que dice Gaby, literalmente éramos 3 personas haciendo todo. Me acuerdo haber ido a la Rema en Buenos Aires y en Buenos Aires estaba todo el equipo completo. Nos decían, chicas, pásenme el contacto del VP o el de marketing. No tenemos. Bueno, pasame el de voluntariado. No tenemos. Entonces le digo, chicos, mire, vamos a hacer una cosa. Somos nosotras las que estamos, no hay nadie. No había nadie. Y fue decir, bueno, como meta el proponerse esto de armar equipo, tomar el teléfono y empezar a llamar a gente que sabía que estaban, pero que había que traerla de nuevo acá para que activaran no porque no estaban activos, pero por ahí con el capítulo en sí como board necesitábamos más involucramiento. Hoy tenemos las 16 vicepresidencias que tiene el capítulo, están todas están con su persona a cargo, con su vicepresidente. Y obviamente que esto es, así como Gaby, como la VP o VP de desarrollo profesional, cada uno está haciendo su trabajo y es el que hace posible a que como capítulo sigamos enalteciendo y más aún ahora con el nuevo desafío que tenemos.
Está pero buenísimo. hay un trabajo verdaderamente de equipo. Yo ¿Y quiero tienen- decir, porque sé que queda, perdón, sí, Leo. No, quería preguntar si tienen vicepresidencias, VP en otras provincias. Sí, En La sí, tenemos Rioja, en en cada San una de las Juan. provincias. Sí, sí, No, aparte del tenemos VP todo. del branch, sino VP del board, digo, así como en la VP de desarrollo está en Tenemos, Mendoza. no, tenemos uno, es como mucho ya, hemos logrado cumplir con las 16. Sí tenemos la vicepresidencia de cada branch, los tenemos y los tenemos activos. Creo que por acá anda Adriana Santos, que es la VP de San Luis, está Andrea Gallardo, que es de La Rioja, Matías Valdivia por San Juan, y aquí, Vivanco, a Luis Vivanco por la provincia de Mendoza. Ustedes no participaron del tour ahora cuando tuvo el festejo de los 15 años. Tengo en mi casa para cuando vos, Leo, andes por Mendoza, y bueno, con Bennett me quedaré de acuerdo para entregarles el obsequio que se le entregó a cada uno de los presidentes. Sí, yo pido disculpas por no participar, pero no estaba en la provincia, estaba de ¿Cuándo viaje. fue? Me hubiera encantado ir y si hubiera estado en Mendoza iba seguro, pero bueno, estaba en ¿Cuándo fue? Brasil, así que imposible. Y fue el día 12 de septiembre. 12 de septiembre, sí. No me acuerdo Es más, de... les pregunté si hacían algo virtual porque yo me hubiera podido conectar virtual en ese momento, pero bueno, creo que no hicieron nada virtual. Sí, no tengo Hubieron dos recuerdo si ponencias me ha llegado virtuales. alguna invitación, no me acuerdo. Eso fue un momento muy importante, sí, un momento muy importante porque yo creo que parte de lo que queríamos rescatar también con esto de conocer, vamos a ver qué nos menciona por ahí, parte de lo que queríamos conocer específicamente porque se perdió en un momento fue esa trayectoria de ustedes. Y eso fue una de las cosas, digo, Dios mío, no sabemos ni siquiera, no tenemos claridad porque claro, el equipo había variado tanto y no teníamos la claridad de quién es en qué año. Entonces la información estaba dispersa. En algún momento estuvo incluso en la página y parte de lo que queríamos rescatar es, ya va, necesitamos por lo menos saber quiénes fueron en qué momento. Y Leonardo, tú no estabas en nuestro radar. Y que estando en Jornadas Cuyanas, que fue antes del tour, Sí. estuvimos conversando con Ale Aramburu, que también nos había comentado, y con Germán, y vino Germán y me dice, Gaby, Leonardo, yo sé que él ya no está aquí con nosotros en la provincia como tal, él se mudó, pero aquí está su contacto. Y yo tengo el contacto en las jornadas cuyanas, Leonardo. Y al día siguiente era el tour, con todo lo que fue el agasajo y el festejo. Y justamente el lunes siguiente te escribo yo, Leonardo, ¿estás? Justamente. Y listo. Porque incluso pensamos por un momento que en este caso Aramburu, sí, Ale, había sido presidente de 2. Yo le decía, no me dan las cuentas, Mónica. Bueno, imagínate hasta ese punto, estábamos en el momento de ir empezando a recopilar, bueno, ya va, Claro. estamos en los 15 años y ¿dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Dónde fuimos? ¿En qué momento estuvimos? Y bueno, mira, para muestra un botón, pero lo importante es que hoy estás justamente con nosotros y cerrando el evento. Excelente. Así que Agradecido. imagínate todas las cosas que pasaron y que también dan pie justamente al hecho de que dónde estuvimos en un momento con ustedes, ¿no? Y de repente cosas que pasaron evidentemente, como por ejemplo que el año pasado habían 3 personas nada más y que hoy ya somos 16 nuevamente, completo de repente activando directamente en el board. Yo digo que esa justamente, y por eso hablaba mucho, yo les mencionaba a todos los que hemos estado entrevistando en este ciclo de charlas, esos desafíos, porque nosotros hemos también enfrentado, yo digo, Dios mío, a veces ha sido como cuesta arriba y a veces de repente no tanto y a veces sí, y aún así, de repente nosotros con el compromiso que tenemos como voluntarios estamos tratando justamente de eso, de hacer ver el valor que tiene la comunidad, las comunidades de interés específicas de cada uno de los roles que están, como por ejemplo la parte de construcción, que ahorita también tenemos a Valdivia justamente allí como un representante importante, la parte de tecnología, que tenemos a Javi, está Adriana, estoy yo también en esa parte, está Majo, importante. Entonces, la parte de minería, que está Lore, está Mónica. Entonces, yo creo que se están gestando un montón de cosas importantes a nivel de iniciativas que justamente faltaba, ¿no? Llegó un punto de quiebre, pero estamos justamente, y es parte de resaltarlo en este ciclo que estamos justamente terminando el día de hoy. Y nos queda un minutico. Me encantaría primero agradecerles a todos, como siempre lo he realizado, por el tiempo, recurso sumamente valioso e importante, y que hoy hayan designado una hora de su tiempo para estar acá acompañándonos y escuchando a Leonardo, conociendo también a Benedicto, y que Mónica también nos estuviese acompañando el día de hoy, es sumamente valioso para todos nosotros. Gracias también porque
Hoy es nuestra última charla, ¿sí? Con esto concluimos este ciclo de 7 charlas que estuvimos empezando el 7 de agosto, si mal no recuerdo, y ya es 25 de septiembre, y agradecemos a todos los que nos acompañaron e hicieron posible que esto se llevara a cabo. Así que bueno, les dejo unos 30 segundos cada uno para cerrar. Un placer enorme haber participado. Yo vi varias de las charlas al principio, después cuando me fui de viaje se me complicó por horarios, pero me hubiera gustado estar como dente, así que los felicito, realmente una iniciativa fabulosa. Y nada, agradecerles por todo lo que están haciendo por PMI y para lo que estoy, para lo que necesiten. Me llaman y ahí estaré. Si no es presencial, será virtual y si no, le encontramos la forma. Así que para lo que ustedes quieran, estoy. Muchas gracias por todo. Gracias a ti. Yo también me sumo a la palabra de Benedicto. Un placer, Benedicto, compartir con vos este panel. Muchas gracias por convocarme. Los felicito por todo lo que están haciendo. Creo que todos los presidentes y líderes que hemos participado en PMI, en el capítulo, tenemos un cariño muy grande por el capítulo. Entonces, estamos seguramente, todos le deben haber dicho algo parecido, pero de mi parte, para lo que necesiten, consultas, colaboración, poder participar, ayudar en seguir siendo voluntario y participar, estoy a disposición. El voluntariado es algo muy, muy importante, de los roles de liderazgo hasta los roles de las actividades más simples, es súper, súper importante. Creo que es algo que hay que valorar y hay que promoverlo. Y les aconsejo que a las personas del board que puedan viajar a congresos internacionales, tanto a Estados Unidos o a otros países, a otras provincias, es súper, súper importante para conectar y para motivarse y seguir siendo voluntarios del capítulo, poder ver qué es lo que se hace en otros lugares, qué se puede replicar. A veces se pueden sorprender y pueden darse cuenta que las cosas que están haciendo ustedes es mejor que lo que están haciendo en otros lugares y pueden ayudar a mejorar en otros lugares. Así que, nada, ese es mi consejo. Excelente. Yo les doy un último consejo y no hablo más. No esperen que vengan los voluntarios, salgan a buscar voluntarios. Hay mucha gente que no sabe que puede ser voluntario, que cree que no puede aportar en nada y no se animan a decir quiero ser voluntario. Salgan y busquen voluntarios, salgan a buscar voluntarios en las universidades, que está lleno de estudiantes que quieren participar y que la invitación les da una fuerza de querer hacer cosas con ustedes. Salgan a buscar voluntarios en las empresas, en distintas instituciones. Siempre hay gente que cuando uno lo invita y lo guía, se transforman en grandes voluntarios. Así arrancó Pablo, así arrancó PMI Nuevo Cuyo, con una persona que salió a buscar voluntarios, los juntó y los guió. Salgan a buscar voluntarios. Ese es mi último mensaje. Y con eso van a ver que las tasas van a crecer, la cantidad de puestos se van a ocupar y los congresos van a estar llenos de gente. Excelente. Me encanta. Gracias. Bueno, Moni. yo de mi parte agradecerte, Benedicto, por ser fundador, por creer que podíamos traer PMI a nuestra querida Mendoza, y obviamente a las otras 3 provincias que conforman hoy, o que conformaban hasta hace unas semanas atrás el capítulo Nuevo Cuyo. Nosotros tenemos un presidente electo que es Javier Ferreira, de la provincia de San Luis. Así que, porque ahí ha puesto que no lo hemos nombrado, y yo dice por ahí, digo, sí, claro, ¿cómo nos vamos a olvidar del presidente electo? Felicitaciones al presidente. Felicitaciones, Javier. Javier es una persona que está hace muchísimos años. Sí, tal cual. Sí, justamente él nos va dando tips y cuando por ahí estamos perdidos en algunas cosas, él nos ayuda ahí y nos guía. Gracias también, Leo, porque todo lo que ustedes nos dicen, todos los consejos que nos puedan dar, nos fortalece y los vamos a tomar literalmente porque es lo que necesitamos, de quienes pasaron por esto, y que nosotros estamos totalmente abiertos a gestionar y aplicar todo lo que se nos diga para seguir haciendo crecer a nuestro capítulo. Y a vos, Gaby, y a vos, a Majo, y al equipo también que está acá presente, que veo que están apoyando. Gracias por esta hermosa iniciativa, porque es un antes y un después. El haber visto ustedes, lamento mucho, Leo, que no te haya llegado esa invitación.
hago por ahí un poquito de reflexión cuando no sabía, yo no me acordaba, vos me hablaste de un momento para otro, mirá, soy tal, voy a tu casa y te dejo las cosas, pasaste por mi casa, me dejaste un montón de cosas que yo no entendía qué eran, cajas y demás, te fuiste, pasaste como un relámpago y yo ni siquiera después recordaba porque decía, ¿cómo se llamaba? Y buscarte en el chat. Entonces fue pasando el tiempo, yo me olvidé tu nombre y hablando con Germán en las jornadas cuyanas, digo, ¿cómo se llama el presidente que pasó por mi casa a dejar cosas? Y ahí él me dijo, Leonardo Vázquez. Y dijimos, este es el presidente que nos faltaba. Nos habías quedado ahí, porque creo que no figuraba en las actas. En las actas hubo un algo, no figuraba en el acta administrativa, bueno, una cuestión de papeleos. Sí. Así que mil disculpas, cuando andes por Mendoza, por favor, ya sabes dónde queda mi casa, tenés que pasar a buscar tu regalo. Y Benedicto también, tenés que invitarme a tomar un café para que te lo entregue. Ya nos vamos a organizar, ya nos vamos a organizar. Decime cuándo. ¿Estás en Mendoza ahora? Ahora esta semana sí, la próxima, nunca se sabe, a partir del lunes puede pasar cualquier cosa. Bueno, ya nos comunicaremos ya la semana que viene, si te parece. Dale, dale. Muchas gracias a todos. Y muchas gracias a todos los que han participado. Muchas Sí, gracias. señor. Saludo Gracias a grande Un todos. placer. Hasta luego. Feliz noche. Hasta luego. Chau, Chao. chau. Bonito.